El anillo de compromiso no estaba en la caja donde siempre lo guardábamos. Te juro que lo puse ahí, me dijo ella. Estás imaginando cosas, respondió después. Yo lo busqué a las 2:13 de la mañana, ella lo encontró a las 7:02, en su bolso. Yo, Marcos, de 34 años, arquitecto, vivía con Marina desde hacía 3 años en un departamento en la Colonia del Valle. Nuestro contrato de renta era a nombre de los dos, compartíamos tarjeta de débito del Banco Azteca, últimos 4 dígitos 4286, y la vida cotidiana tenía rutinas. La alarma a las 6:30 de la mañana, el café Nescafé en la misma taza con una pequeña grieta, y los fines de semana en que yo llevaba a nuestro perro, Canela, al parque a las 9 de la mañana. La primera vez que pensé que mi memoria me estaba fallando fue una noche de marzo. Eran las 23:07 cuando terminé de leer y dejé mi reloj de acero empotrado en la mesita de noche, un Seiko que me regaló mi abuelo. A la mañana siguiente, 6:41 de la mañana, no estaba. Se lo dejaste a Ángel cuando estuvimos en su bar, dijo Marina con cara de genuina preocupación. ¿Por qué me contarías que se lo dejaste a Ángel?, le pregunté, y ella sacudió la cabeza como si hubiese dicho una obviedad. Cogí mi libreta, desde hace meses llevaba una libreta negra donde anotaba fechas y pequeños eventos porque la rutina me daba paz. La entrada decía, diciembre de 0323 Seiko puesto. 13/03641 Seiko desaparecido. Le pedí a Ángel por mensaje que me lo devolviera y él contestó, nunca lo vi, bro, ¿seguro que no lo dejaste en la oficina? Empecé a dudar, pero lo borré como poco más que un olvido. Después vinieron las llaves que cambiaban de lugar, los recibos de Uber a las 3 de la mañana que yo no había solicitado, un cargo de 1,250 pesos MXN a una pizzería de Polanco el 2 de abril a las 01:14, recibo B 4512, y, lo peor, una transferencia por 58,400 pesos MXN a una tarjeta cuyo titular era Gael R el 5 de abril a las 2:12. Referencia TRX/0425/Gael/4286. Miré los movimientos en la banca en línea a las 10:18 de la noche y mi corazón se paró. Abrí la aplicación, los últimos 4 dígitos de la tarjeta coincidían con mi tarjeta conjunta y debajo estaba el cargo. Le pregunté a Marina a las 10:22 de la noche, ¿reconoces esta transferencia? Ella me miró, frunció el ceño y, con voz baja, dijo, no reconozco nada. De verdad, Marcos, deberías descansar. Estás obsesionado con el dinero. Me dijo obsesionado como quien aplica una etiqueta médica. Cuando algo así ocurre, no es una sola cosa, es una costura de pequeños hurtos a tu cotidianidad que, ensartándose, forman una sensación de que lo estás perdiendo todo menos el protagonismo de esa duda. Ella empezó sutilmente a cuestionar mi memoria en público. En la cena con su hermana, Claudia, llegó a decir, Marcos tiene lapsos, la semana pasada dejó la puerta abierta y se quedó dormido en la calle, como si fuese un chisme gracioso. Sus amigas me miraban con lástima. Mis propios mensajes a mi jefe, Roberto, fueron reinterpretados como falta de concentración. Una madrugada recibí un correo desde mi cuenta personal a Recursos Humanos. Por favor, anoten que Marcos viene presentando confusión en el trabajo. Requiere atención. El correo tenía mi firma electrónica. Llamé a Recursos Humanos a las 9:05 y ahí me dijeron que lo estaban investigando. Guardé todo en mi libreta, fechas, horas, frases textuales. Anoté los mensajes, no me hables así. Parece que quieres verlo todo desde la histeria, escribió Marina a las 22:36 el 6 de abril. Yo respondí a las 22:38, esto tiene que parar. Ella contestó a las 22:39, esto tiene que parar, ¿de verdad brillamos en un episodio de Netflix? Fue su sutil manera de convertirlo en broma. Ángel, mi amigo desde la universidad, notó los cambios. A las 15 del 10 de abril me llamó, macho, relájate. A veces la convivencia tiene confusiones, ¿por qué no vas con un médico? Un chequeo, nada más. Ángel parecía preocupado. Yo le conté sobre la transferencia de 58,400 pesos MXN y él dijo, raro, déjame ver las cámaras del bar.
Pero después de confiar en él, noté que cuando lo mencionaba frente a Marina sonreía con una incomodidad tifónica, no parecía un amigo que quería ayudar, más bien alguien que miraba desde un puente. En la madrugada del 22 de abril me imaginé la casa al revés, cajones abiertos, fotos fuera de lugar, joyas que desaparecían. A las 2:13 salí al balcón con la libreta y la abrí. Empecé a llevar una grabadora vieja en el bolsillo, no confiaba plenamente en mi memoria, pero quería registrar una línea de tiempo que nadie pudiera negar. Puse la grabadora junto a la mesita de noche y fui a trabajar. A las 7 regresé y revisé ese archivo, una voz me decía con tranquilidad que se tomase las cosas con calma. No era la voz perfecta de Marina, era otra voz que me heló la sangre porque en el fondo reconocí la dicción de Ángel. En la carpeta donde guardaba capturas de pantalla descubrí por accidente algo que fue como recibir una luz directa en el rostro, en la nube compartida de fotos, a la que Marina había olvidado que yo tenía acceso porque me lo había pedido una vez para subir imágenes, había un archivo comprimido llamado plan_manor.zip. Lo abrí a las 21:16 del 24 de abril. Era un PDF con notas, capturas y audios, fase 1, crear dudas, mover objetos, cambiar alarmas. Fase 2, aislarlo, mensajes a trabajo firmados con su cuenta. Fase 3, transferencias y cuentas. Había capturas de pantalla de correos enviados desde mi correo personal a Recursos Humanos y a mi jefe con la firma cifrada, había grabaciones llamadas voz-Ángel, MP3 con la voz de Ángel diciendo claramente, yo hago la llamada y digo que él no está en su 5. Mi primera reacción fue incredulidad. Esto no puede ser real, pensé, pero la voz en los audios era inconfundible. Llamé a Ángel a las 21:34. Contestó al segundo timbre, ¿todo bien, hermano? Le dije, ¿eso eres tú en ese audio? Cambió de tono y dijo, no sé de qué hablas, Marcos. Déjalo. Sentí que se cerraba una puerta en la confianza. ¿Por qué harías esto? Le dije. Cortó la llamada. Le mandé un mensaje, si me fallas, te lo voy a demostrar a todos. Contestó, eres dramático, trátate, en serio. El descubrimiento me dejó temblando, pero me dio algo que necesitaba, una línea de evidencia. Si ellos estaban coordinados, también tendrían material que los incriminase entre ellos, mensajes, transferencias, logs de llamadas. Empecé un inventario. A la 1:07 de la mañana del 25 de abril descargué en un USB todos los audios, capturas y el PDF. Para no despertar sospechas, llevé el USB en el monedero y me fui a la casa de mi hermana, Sofía, a las 2:30. Sofía, abogada, leyó cada archivo y su cara pasó de la sorpresa a una calma afilada. No es solo manipulación psicológica, Marcos, dijo a las 3:18 desde el sofá, esto es crimen organizado en pequeña escala. Fraude, suplantación de identidad, abuso emocional. Me mostró cómo documentar legalmente todo para que la policía no lo llamara un problema de pareja. Con la asesoría de Sofía hice 3 acciones concretas la semana siguiente. Primero, fui al banco a las 10:30 el jueves, 1 de mayo y pedí una revisión de cargos y una reversión provisional. En la ventanilla, después de explicar la situación y mostrar los archivos, me dieron un número de caso y congelaron temporalmente la cuenta conjunta. Me pidieron una denuncia formal. Segundo, fui a la fiscalía a las 14 y presenté la grabación y el PDF. Tardaron en creer que una pareja podía tener un plan, pero cuando entregué la carpeta impresa y mostré los audios, abrieron una carpeta de investigación, FAC 2024/0459. Tercero, nuestra compañía de seguros y el arrendador fueron notificados a las 16:40, quería dejar constancia de la manipulación por si intentaban desplazarme del departamento. La presión externa llegó rápido. Marina, al percibir que el banco congeló la cuenta, empezó a jugar la carta clásica, víctima confusa. A las 18:02 me llamó con la voz quebrada, ay, hablamos de esto en terapia, Marcos, ¿qué hiciste? ¿Por qué llevaste esas cosas a fiscalía? Le dije, porque encontré un plan. Hay un audio con la voz de Ángel. Hay capturas. Todo está documentado. A las 18:10 la tónica cambió, estás inventando. ¿Quieres arruinarme?
Vas a perderlo todo por tu neurosis. Esa vuelta de tuerca que convierte evidencia en locura es el núcleo del gaslighting, la capacidad de transformar lo cierto en absurdo ante la mirada colectiva. En la oficina, mis compañeros notaron el conflicto. El 3 de mayo a las 9:12 mi jefa, Claudia, me pidió pasar a una reunión con recursos humanos. Los correos falsos desde mi cuenta habían llegado hasta ellos, me insinuaron suspensión temporal mientras se investigaba mi conducta. En la reunión dije con voz firme, tengo pruebas de suplantación. Mi cuenta fue usada sin mi consentimiento. Entregué una copia del PDF y de los audios. Se les cambió la expresión. Si eso es cierto, señor Marcos, y se demuestra la suplantación, nos disculparemos públicamente, dijo Recursos Humanos a las 9:30. En privado, sentí que el mundo se colaboraba para decidir quién era real, el hombre con libreta y grabadora o la pareja pulcra que prefería dramatizar. Marina empezó una campaña de terciarización. A las 20:22 del 4 de mayo su hermana Claudia me escribió, Marcos, no somos todas monstruos. Marina está sufriendo. Por favor, retrocede. Yo respondí, tengo un plan, PDF donde está tu hermana como cómplice. Te lo voy a enviar. No contestó. A las 20:45 su madre, Inés, llamó a mi madre, Luz, sugiriendo que yo tenía problemas. El teléfono de mi madre sonó a las 21:10 esa noche con palabras frías. Mi madre me llamó llorando. Hijo, ¿estás bien? Dicen cosas muy feas. Sentí que la manipulación se expandía como tinta en agua. El gran giro que reconfiguró toda la historia no fue solo descubrir el PDF sino encontrar un video que Marina creía eliminado. Era una grabación de seguridad del condominio. La había descargado yo a las 0:13 de la madrugada del 7 de mayo desde la nube donde Marina sincronizaba las cámaras del pasillo, porque una vez le pedí que me la compartiera para revisar una entrega. Allí, a las 01:07 del 5 de abril, vi a Ángel entrar al departamento con calma, hablar con Marina en voz baja durante 12 minutos y salir con una bolsa marrón. En la grabación Marina no parecía confusa ni triste, hablaban como socios, no como amantes secretos o meros compañeros de conspiración, sino como dos personas que habían planeado algo concreto. Respiré hondo y la grabación se convirtió en la prueba que faltaba para que mi mundo dejase de tambalear, no era que yo olvidara, era que me estaban diseñando una realidad falsa. Con esa grabación fui directo a la fiscalía a las 10:20 del 8 de mayo. Les entregué la carpeta con documentos, audios, transferencias y el video. Les dije, no me interesa la venganza emocional. Quiero que esto tenga consecuencias legales. El fiscal, una mujer llamada Renata, tomó nota y dijo, abriremos una investigación por fraude y suplantación de identidad. No prometo que será rápida, pero esto tiene sustento. Me dieron un número de expediente y tomaron las declaraciones. Marina se presentó por su cuenta a las 13 y negó todo. Mi ex está perturbado por presiones laborales, dijo ante la cámara policial con voz controlada. Pero el video del 5 de abril la había puesto en evidencia. Mientras la fiscalía hacía su trabajo, yo llevaba mi propia réplica pública y calculada porque entendí que los conspiradores controlaban narrativas y si dejaba todo en manos de oficinas, podía tardar meses y ellos podían destruir más pruebas. El 12 de mayo a las 9 copié la carpeta a un disco duro y la compartí con 3 personas, mi jefa, el banco y mi hermana. A las 9:35 hice una copia en un servicio de nubes bajo un usuario nuevo y la dejé pública por 48 horas en un enlace cifrado para que personas directas pudieran verificar. A las 10:10 imprimí 40 páginas en la papelería del edificio y se las entregué al administrador del condominio. El 12 de mayo a las 12 horas fui al trabajo de Ángel. Quería confrontarlo pero no darle la oportunidad de controlar la situación. Llamé a su número desde un privado y le dije, vente a la cafetería de al lado ahora. Ángel vino con sonrisa nerviosa a las 12:22. Le enseñé 2 fotos, la del video del 5 de abril y el PDF. No negó nada. Se quedó mirando hacia abajo y soltó, no era tan mala idea. Él tenía tanto dinero, se oyó pequeño, sus motivos reales eran mezquinos, dinero, quizá la sensación de pertenencia a un plan mayor.
Lo que siguió fue la venganza que no buscaba destrucción anónima sino que buscaba restitución y que la verdad fuese pública. A las 14:30 del mismo día entregué la carpeta completa en mano a recursos humanos de la empresa donde trabajaba Ángel. Les dije, tienen un empleado implicado en fraude. A las 16 recibí un mensaje de la dirección de Ángel, hemos recibido una queja formal. Ángel queda separado temporalmente. Sentí un alivio cínico, el chico que me salvaba cervezas de la vida y me hacía reír ahora estaba en la lista de responsables. Marina reaccionó como se pronostica, energía calculada. A las 18:05 del 13 de mayo, en una videollamada que ella creyó privada, intentó negociar. Marcos, vuelve a tu casa. Retira la denuncia y te devuelvo lo que sacaste, dijo, con voz de mujer que intenta ser razonable. ¿Qué dices con lo que sacaste? Le respondí. Los documentos y el video. No quiero que esto destruya familias. Yo pensé que hablaba de su familia, en realidad hablaba de mi vida. No voy a eliminar pruebas. Haré lo correcto. Ese lo correcto implicó enviar todo a 3 abogados y, a las 9 del 14 de mayo, presentar una ampliación de la denuncia por coacción, fraude y suplantación. La repercusión fue pública. El 15 de mayo a las 8:30 la administración del condominio me pidió que explicara la situación en la pequeña sala de reuniones. A las 9 reuní a 10 vecinos y les mostré el video del 5 de abril. Fue incómodo, brusco, ver a alguien que hasta entonces te saludaba por la mañana en la realidad de alguien que planea tu quiebra. No quiero guerra, solo justicia, dije. Algunos vecinos asentían, otros se mantuvieron en silencio. En la cafetería del edificio 3 vecinos ya habían leído el PDF y la palabra manipulación corría como pólvora. Luego vino el medio golpe, registré una cuenta en un foro local donde verter evidencia y pedir consejo. No busqué escarnio público por diversión, sino registrar públicamente lo que me hacían para que nadie pudiese decir era cosa de pareja. A las 11:40 del 16 de mayo subí el enlace con la carpeta y, para sorpresa mía, en 3 horas había más de 100 comentarios. Algunos decían, que tal que el autor es el loco y es mentira, pero muchos más comentaban experiencias similares. Uno dijo a las 14:02, mi ex también tenía acceso a mi correo y me mandó correos a mi trabajo. Denuncia. La visibilidad impulsó a la fiscalía a acelerar el trámite. A las 17:30 me llamaron, tenemos suficiente para una orden de registro. Fue la primera vez en semanas que respiré sin sentir el aditivo metálico del miedo. El 17 de mayo a las 9, con orden judicial en mano, el Ministerio Público y peritos informáticos allanaron el departamento. Fueron meticulosos, revisaron cada disco, cada router, cada dispositivo. Enseñé el Seiko y la libreta. El perito técnico, un hombre de cabal de 47 años llamado Rodrigo, me dijo a las 11:20, uno no imagina cuánto se puede manipular con un poco de conocimiento básico y una red de complicidades. Encontraron, en la nube de Marina, registros de acceso a mi correo desde la IP de Ángel y correos programados saliendo de mi cuenta. En la laptop de Marina había archivos que detallaban cuentas bancarias y pasos para crear transferencias apropiadas. Ese hallazgo fue la confirmación formal. Consecuencias, el banco revertió parte de la transferencia, 38.400 pesos MXN, y congeló lo que quedaba en una cuenta sospechosa a nombre de Gael. Ángel fue despedido de su trabajo el 20 de mayo y la empresa le reportó el delito a la fiscalía. Marina fue citada a declaración complementaria y su contrato en la oficina donde trabajaba fue suspendido por causa de investigación interna. No fue una caída vertical y definitiva, las cosas legales tardan, pero fue real, había consecuencias concretas, bancarias y laborales, no un simple desencuentro emocional. La venganza que ejecuté no fue teatral ni destructiva, fue metódica y legal. Mi intención nunca fue arruinar, sino terminar una máquina de destrucción que ellos habían montado contra mí para beneficiarse. Devolví la factura de la naturaleza sutil del gaslighting, ellos trataban de hacerme creer que mis recuerdos carecían de valor y que sus versiones tenían la solidez de la verdad. Actué con pruebas en la mano. A las 21:34 del 21 de mayo devolví el Seiko en mano a mi hermana,
lo había dejado en la guantera del auto, me dijo Ángel en su declaración, finalmente confesó haberlo tomado para joder, a las 01:14 del 13 de marzo. Su culpa era mezquina, pero está en papeles. Hubo reacciones personales que duelen hasta hoy. Canela casi no volvió a mí, parece que el perro, en su mundo simple, eligió a la otra cama. Mis padres, después de semanas, comenzaron a mirar de nuevo con la calma de antes, pero nada borró las llamadas que hizo la madre de Marina a la mía insinuando que yo perseguía a su hija. Algunos amigos hablaron conmigo, otros se alejaron como si hablar conmigo fuese contagioso. Hay una soledad que no se paga con compensación bancaria. Actualización 1, a las 10 del 30 de junio, recibí una notificación oficial, la Fiscalía amplió cargos contra Marina y Ángel por fraude y suplantación de identidad. No eran chismes, eran delitos con números de expediente. La investigación continuaba y había llamado a declarar a Gael. Su implicación, supuestamente, era como receptor de fondos, esto ya no era íntimo, era público. Actualización 2, en septiembre, la audiencia preliminar mostró que la Fiscalía tenía suficientes elementos para seguir un proceso. Marina intentó un procedimiento de mediación a las 14 donde propuso arreglar todo en privado ofreciéndome 200,000 pesos MXN y cerrar el caso. Recuerdo que me miró con esa sonrisa que había aprendido a usar para hacerme dudar. A las 15:03 dije, no busco dinero. Busco que esto no le pase a otra persona. Esa frase parecía menor, pero fue la línea con la que corté cualquier negociación. La fiscal me dijo, es la primera vez que alguien solicita esto por motivos distintos al pecuniario, quiere responsabilidad. Sentí que recuperaba algo más valioso que lo material, el principio de la palabra. La venganza no se sintió dulce. Fue fría y requerida. Puse la verdad donde la podían ver, donde las instituciones podían actuar. No busqué humillación pública por placer, busqué detención de una maquinaria. Quizá lo más doloroso no fue la pérdida de dinero sino descubrir que personas que creías cercanas podían planear tu ruina. Ángel, en su declaración, dijo, empecé por dinero, pero luego fue como necesidad de demostrar que yo podía tener poder sobre alguien. Marina dijo, yo necesitaba salir de la relación, pero no quería la confrontación. Esas frases me queman por su banalidad, la destrucción aparece así, en términos administrativos, como si fuese un trámite. Hoy, octubre, mi rutina recuperó formas. Trabajo menos horas en la oficina porque cambiar la mente de los demás fue un proceso, duermo con la libreta debajo de la almohada y con otra grabadora en el cajón. Canela vuelve a mi cama algunos días. Mi jefe me pidió que diera una charla a las 11 sobre manejo de crisis personales en el trabajo, conté sin nombres, conté el entramado. No quiero que nadie diga es cosa de pareja y descarrile una investigación. No hubo película final con música dramática. Hubo trámites, llamadas, esperas y, sobre todo, preguntas sobre confianza. Hay una parte que no regreso, no recupero la incredulidad básica. Ahora corro mis propias verificaciones, los dispositivos están en cuentas separadas, las contraseñas cambian, la libreta está sellada con una copia en la nube. No es paranoia, es higiene. Reflexión final, lo peor de que te hagan dudar de tu memoria no es perder un reloj o dinero, es aprender que hay gente dispuesta a diseñar tu realidad para explotarte. La justicia tomó su tiempo, pero mostró que la manipulación organizada no era invencible. Quedó una lección amarga, la capacidad de nombrar lo que pasa, de poner pruebas y hablar en voz alta, es a veces la única manera de recuperar tu verdad. No busqué venganza por el placer de destruir, quise que las cuentas cerraran, y que la gente que me quería no confiara en quienes prefirieron planear mi caída. Si algo aprendí es que la verdad, aunque tarde, siempre pesa más que un buen argumento hecho de mentiras.